Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Escuchan? Pueden escribir al chat si no reactivan los micrófonos, si no alguno me puede decir que sí, que se escucha y ya me siento más o menos se escucha tranquilo. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a tener una clase para los que quedan en cada una de las comisiones. Por ahora veo que somos 45. Sobre compensación. ¿Por qué separamos esta clase? ¿Por qué la hicimos de esta manera en el cronograma? ¿Por qué pusimos la compensación como una clase aparte, cuando normalmente es un medio de extinción que se ve bastante por arriba en general? Bueno, porque ha habido cambios últimamente y es bueno que la compensación se vea en forma más detenida y exige un tratamiento un poco más detenido de lo que es las características que tiene la compensación. En primer lugar, porque es un medio muy utilizado, o sea, es un medio de extinción de las obligaciones muy utilizado. En segundo lugar, porque ha sufrido un cambio de régimen de lo que era en el Código de Vélez a lo que es en el Código Civil y Comercial. Y un cambio de régimen que no está lo suficientemente sedimentado, por decirlo de alguna manera. No todos los textos que ustedes tienen a mano reflejan adecuadamente cuáles son los cambios que tiene la compensación, sobre todo la compensación legal. Y lo que es, digamos, lo que hizo más necesario esta clase separada fue que muchos textos no lo reflejan directamente, se limitan a dar una noticia de que ha habido cambios en la compensación, a enunciarlos sin explicar cómo funcionan, y realmente, por lo menos a mí, lo que me pasó fue que me costaba entender cómo funcionaban esos cambios. Entonces, me parece que merecía una charla en particular el tema de la compensación. En primer lugar, yo dije que está siendo muy utilizado, siempre es muy utilizada la compensación. Lo que pasa es que los negocios en los cuales opera esa suerte de simplificación de las operaciones que genera la compensación son cada vez más. Por ejemplo, en casi todos los negocios financieros o bancarios opera la compensación de forma automática, sea la cuenta corriente, sean distintas cajas que se utilizan en las contrataciones bancarias. Cada vez, por el contrario, cada vez los negocios y los contratos que utilizan la compensación son más. Después, porque además tiene también otra característica. Ustedes habrán notado a lo largo del curso que, como somos todos profesores viejos, por decirlo de una manera bastante discreta, muchas veces tenemos que hacer referencia a cómo era antes. O sea, cómo funcionaba antes en el Código Civil y cómo funciona actualmente. Bueno, yo no es que soy un enemigo declarado de ese sistema. Yo creo que cuando las cosas se han simplificado, cuando es fácil de ver cómo son actualmente, no es necesario volver atrás y repasar cómo eran, porque ya no tiene sentido. No creo que a ustedes los alcance ninguna situación en la cual se aplique el Código Civil anterior cuando tengan que ejercer la profesión del lado en que estén. En este momento todavía hay montones de casos en los cuales se aplican las normas anteriores por imperio del artículo 7 del Código Civil, pero probablemente para cuando ustedes se reciban, eso ya no existan más los casos esos.
Por lo tanto, yo no soy amigo de hacer referencias históricas constantemente. La referencia histórica, a mi modo de ver, es necesaria cuando es útil para comprender cómo es un instituto actualmente, por qué un instituto es de una manera determinada, por qué las soluciones que da son de una u otra manera y en función de un razonamiento o de premisas históricas que han ido evolucionando. Bueno, este es uno de los casos en que sí. Este es uno de los casos en los cuales es necesario hacer una comparación entre cómo era antes y cómo es hoy. Y no lo digo exclusivamente porque pueda resultar atractiva para quienes tenemos muchos años a hacer referencia a cómo era. No, también en la mayor parte de los textos que todavía están rondando, están tratados como si la compensación hubiera cambiado muy poco, salvo el caso de, por ejemplo, López Mesa, en su derecho de las obligaciones, o Pizarro Vallespinos, o algún artículo que ha escrito Federico Sola o Aldo Azar. En general los textos, por ejemplo, Calvo Costa, no se los recomiendo para nada que lo lean en este tema de compensación, porque está absolutamente errado en lo que dice, y además no solo está errado, sino que simplifica la situación a punto de que uno no puede comprender de qué modo cambiaron los requisitos. Entonces, ¿por qué esta clase? Porque es necesario analizar con detenimiento un instituto muy utilizado, por qué ha cambiado el régimen, y para entender cómo ha cambiado el régimen, tenemos que ver el antes y el ahora de esa evolución. Bueno, en ambas situaciones tenemos que saber qué es la compensación, ¿no? Y bueno, la definición está acá en el artículo 921 del Código. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera sean la causa de una y otra deuda. Acá hago un paréntesis. Cualesquiera sea la causa de una y otra deuda, mientras no sean deudas correlativas del mismo contrato, mientras tengan causas distintas. O sea, cuando se trate de causas distintas. ¿Qué me estás diciendo, Pamela? Perdón, que no alcanzo a ver. Déjame ver el chat. El autor del cual no recomienda leer compensación, Calvo Costa. Yo no recomiendo leerlo de Calvo Costa porque Calvo Costa tiene una opinión que ahora se las voy a comentar, que yo la verdad que no estoy de acuerdo. Pienso, además no trata el requisito de la falta de liquidez como corresponde, pero con todo respeto por el profesor Calvo Costa, esto, ¿no? Por supuesto. Y de la misma manera, por ejemplo, un excelente manual como es el de Norma Silvestre se limita a dar la noticia de cómo es el cambio en la compensación. Sandra Bierba, en el manual de ella un poquito más avanza, pero yo este tema se los recomiendo leer o de Marcelo López Mesa o de Pizarro Vallespinos, de cualquiera de esos dos, en cualquiera de esos dos está muy bien. Pizarro Vallespinos es el texto que nosotros más seguimos y está muy bien desarrollado, como casi todo lo que tratan los dos autores cordobeses. Bueno, decía, entonces hay compensación cuando dos personas reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y deudor de obligaciones distintas, de distintas fuentes. Dice, cualesquiera fuera la causa de una u otra fuente de la obligación. Lo que no pueden ser es lo que llaman deudas correlativas, nacidas de un mismo contrato. Por ejemplo, una obligación de entregar determinada cantidad de mercaderías por un precio en otras mercaderías que fueron fungibles entre sí. Bueno, en ese caso, como se trata de un mismo contrato, no habría lugar a la compensación. Por eso es que la aclaración que hago sobre la definición que da el artículo 21 le agrega esto de que tienen que ser fuentes diferentes, ¿verdad? Bueno, una vez que sabemos qué es la compensación, es ese mecanismo que intuitivamente nosotros utilizamos sin necesidad de tener una definición legal y sin haber estudiado derecho. López Mesa dice que los chicos lo utilizan en los juegos automáticamente sin preguntarse en qué consiste. Es una suerte de neutralización de los créditos recíprocos, ¿verdad? O sea, que es algo que todos lo podemos entender. Ahora, una vez que más o menos tenemos idea de qué estamos hablando, sepamos que esto funciona, como dije recién, en muchos contratos.
en los contratos bancarios, en los contratos de consumo, en los contratos de todo tipo donde puede haber compensación, se utiliza la compensación, no solo como medio de simplificación, sino también como garantía. Y esto creo que es la clave de las modificaciones. En el Código Civil de Vélez, la compensación era fundamentalmente un método de simplificación, de evitar dos pagos recíprocos, de evitar dos pagos, o sea, de no tener que trasladar de un lado al otro dos veces el pago. Y en la actualidad no solo es una forma de pagar, sino una garantía también, o una garantía de ese pago que funciona por vía de la compensación. Bueno, la compensación tiene en principio 4 formas. Primero, una compensación legal, la que funciona por el imperio de la ley. Ya vamos a ver hasta qué punto puede haber un error histórico en la interpretación desde la época de Justiniano para acá, de algunos textos de Justiniano que llevaron a algunas diferencias que hubo en nuestro sistema legal. La compensación voluntaria, que es aquella que acuerdan las partes, la compensación facultativa y la compensación judicial. Así que bueno, vamos a tratar de ver un poquito las características de cada uno y después vamos a repasar. Bueno, eso es lo que dice el 922, perdón, para ir guiándonos por el código también. Dice especies, la compensación puede ser legal, convencional, facultativa o judicial. Para que haya una compensación legal, o sea, aquella que funciona por imperio de la ley, fíjense que dice ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. En principio quedarían excluidas de esta manera las obligaciones de hacer y de no hacer. Bueno, y acá hay alguna objeción sobre el tema que plantean los autores, cuando la obligación de hacer, el deudor ha sido elegido en razón de sus características personales, bueno, es lógico que no se compense, porque se tratan de obligaciones de hacer intuitu personam. Pero cuando se trata de obligaciones de hacer en las que cualquier persona del oficio puede realizarlas igual, que da exactamente lo mismo, que no hay ninguna diferencia o la diferencia no hace a una característica esencial de la prestación, bueno, en ese caso no se ve por qué razón no podría ser objeto de una compensación voluntaria. Sin embargo, la ley dice claramente que únicamente pueden ser objeto de la compensación legal las obligaciones de dar. Los objetos comprendidos, dice, tienen que ser homogéneos entre sí. Y dentro de este carácter de homogeneidad, los autores dicen, bueno, en realidad estamos hablando de cosas fungibles, en los términos, creo que el 238 es. A ver, un segundo, por favor. No, bueno, no me acuerdo cuáles son. Cosas divisibles, cosas fungibles. 232. Son cosas fungibles aquellas en que todo el individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Bueno, en realidad el código anterior, en vez de utilizar homogéneas, decía fungibles entre sí. O sea, que lo que una parte le debe a la otra tiene que ser fungible entre sí, no fungibles internamente, sino fungibles entre sí. A eso se refiere el código cuando habla de del requisito de la homogeneidad. Bueno, dice, los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente sin que resulten afectados por terceros. O sea, exigibles quiere decir que si son a plazos tienen que estar vencidos, si son bajo condición suspensiva, el hecho condicionante tiene que haberse cumplido, si son bajo condición resolutoria, el hecho condicionante no se tiene que haber producido, y expedito sería disponibles libremente, o sea, que no han sido motivo de embargo, que no están afectados al derecho real de un tercero, por ejemplo, la eventual prenda del crédito. Bueno, antes el código exigía que fueran líquidos también. Para que opere la compensación legal tenían que ser ciertos y líquidos. Ya vamos a ver que estos requisitos desaparecen en la nueva naturaleza jurídica de la compensación legal que tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. La compensación convencional, que es la que sigue en las especies, es un contrato.
En realidad las partes acuerdan compensar 2 créditos y pueden compensarlo de la manera en que se les ocurra, dejando a salvo los derechos de terceros. Pueden compensar las prestaciones más heterogéneas que se les ocurran, obligaciones que no sean exigibles, mientras no afecten a terceros ni dejen de lado normas imperativas de nuestra ley, no hay ningún problema. Pueden compensar lo que se les ocurra. Obviamente no pueden compensar aquellos créditos que no son compensables por normas imperativas. Ya vamos a ver que hay una cantidad de créditos excluidos que no pueden ser objeto de compensación, como por ejemplo los alimentos. Los alimentos no pueden ser objeto de compensación, y las partes no pueden compensarlos voluntariamente porque eso es una norma de carácter imperativo, impuesto más en interés general que en interés de los particulares. Y la compensación facultativa del artículo 927 es un supuesto en el cual hay un crédito al cual le falta algún requisito para que opere la compensación legal. Y el beneficiado por la falta del requisito renuncia a ese beneficio y opone igualmente la compensación, invoca la compensación. Supongamos que alguien tiene un crédito que es exigible y por error le reclaman un crédito que no es exigible. Bueno, esta primera persona puede oponerla diciendo, bueno, yo tengo un crédito exigible, pero opongo la compensación facultativa. ¿Por qué? Porque él puede renunciar a la existencia de ese requisito y de esa manera se opera la compensación, ¿no? O sea, actúa por voluntad de una sola de las partes cuando esa parte renuncia al requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo. Por ejemplo, la compensación invocada por el acreedor de un crédito válido, este es un ejemplo que pone Pizarro, el acreedor de un crédito válido ante el acreedor de una obligación afectada de nulidad relativa, por ejemplo. Y el otro caso sería el que les puse recién, un crédito es exigible mientras el otro está sujeto a plazo y no vencido. Y finalmente nos quedaría la compensación judicial, que es aquella que declara el juez, y que a veces se presta alguna confusión. ¿Qué es la compensación judicial? Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil se habla de la compensatio damnio con lucro. O sea, cuando el hecho dañoso a la vez genera cierto ahorro para el damnificado. Por ejemplo, alguien que reclama los daños y perjuicios derivados del choque de un auto, entonces reclama el valor para arreglar el auto, todo lo que ha tenido que pagar de taxis por la privación de uso, y el juez lo compensa a su vez con lo que se ha ahorrado en el mantenimiento de ese auto o en la nafta para que ese auto funcione. Pero eso, más que una compensación, de compensación solo tiene el nombre, porque es en definitiva sacar un saldo para establecer cuál es el verdadero daño. Entonces ahí no hay compensación. Donde hay compensación es cuando, por ejemplo, en un proceso de daño se determina que las partes tienen créditos recíprocos. Y ahí sí el juez declara que opera la compensación por sentencia judicial. La única dificultad que puede presentar esta cuestión relativa a la compensación judicial es discutir a partir de cuándo funciona. Hay quienes dicen que funciona a partir de la sentencia y hay otros que lo hacen retroactivo al momento de la traba de la litis. Yo creo que es esto último, yo creo que es la compensación es retroactiva al momento de la traba de la litis en la compensación judicial. Bueno, estos son, en términos generales, qué es la compensación, qué requisitos tiene la compensación legal, cuál es el concepto de compensación voluntaria, cuál es el de facultativa y cuál el de judicial. Dentro de los modelos que se dice que existen en el mundo para este medio de extinción tan particular que es la compensación, bueno, nuestro codificador eligió uno. López Mesa los describe de esta manera, los modelos. Dice, hay un modelo anglosajón donde la compensación es una garantía, pero no funciona como pago, sino es una mera garantía. Hay un modelo que sigue el código francés y quienes que hace el código, mejor dicho, que establece el código francés y que han seguido
las legislaciones que han ido atrás del Código francés, como la nuestra, por ejemplo, como la del Código de Vélez, en las cuales la compensación funciona como un medio de extinción, pero no como un medio de garantía. Y hay otro sistema, que es el inaugurado por el Código Suizo de las obligaciones en la última década del siglo XIX, y que siguió el Código alemán, que es del año 1900, en donde la compensación es a la vez una garantía y un medio de extinción, las dos cosas. O, si se quiere, es un medio de extinción garantizado. Yo creo que las diferencias entre uno y otro sistema nosotros las podemos resumir así. Primero, el objetivo de la compensación en el Código de Vélez era la simplificación de operaciones. Evitar ese traslado 2 veces del dinero para el pago, o de las mercaderías, o de los efectos necesarios para efectuar el pago. Fundamentalmente era eso. En segundo lugar, el Código de Vélez contenía lo que llamaba un sistema automático de compensación legal. Yo me acuerdo que el profesor Casó, cuando tomaba examen, y a mí me tocó esa bolilla, esta, la de compensación, cuando dio obligaciones, me preguntaba necesariamente, ¿cuándo opera la compensación? Y la respuesta, que estaba en el 818 del Código de Vélez, decía, a partir de que ambas obligaciones comenzaron a coexistir. Entonces se decía, la compensación opera de forma automática. O sea, si yo le estoy debiendo a cualquiera de los que tengo acá adelante, por ejemplo a Mateo Moix, que lo estoy viendo acá, le debo 100 pesos. Y a partir de mañana él me empieza a deber 50.000 por la causa que fuera, bueno, a partir de mañana operaba la compensación automática. ¿Por qué? A partir del momento en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir. Bueno, sobre esto había muchas críticas. Se decía, bueno, estamos todos de acuerdo en que la neutralización puede funcionar, pero si esto es como un pago, y si el acreedor no está obligado necesariamente a reclamar el pago, ¿por qué está obligado a aceptar que la compensación funcione de forma automática? Esta crítica la hacía Bibiloni a comienzos del siglo XIX. La hacía Salvat un poco más adelante. Pero esta crítica fue generando en la doctrina una opinión diferente sobre esta cuestión de la automaticidad. E incluso algunos autores, como Salvat y Acuña Anzorena, la actualización que hace del tratado en la parte de fuentes de las obligaciones, lo que ellos dicen es que hay una interpretación histórica errada. ¿Por qué? Porque en realidad la compensación, esto vamos a tener que repasar un poquitito, 2 minutos de historia, la compensación era una defensa procesal. Era una suerte de, como dice Pizarro, de escudo procesal, de defensa, algo que permitía defenderse. Si alguien pretendía cobrar un crédito de una persona sabiendo que a su vez esa persona era acreedora también, bueno, se decía actuaba de mala fe, porque en realidad tenía que directamente demandar el saldo, lo que quedara, pero si pretendía cobrar el todo, el pretor en la época de Marco Aurelio le dio a aquel que era demandado lo que se llamaba un exceptio. Exceptio es la defensa, es una defensa y llamaba exceptio doli, o sea, que aquel que reclamaba una deuda, sabiendo que a su vez era deudor de su deudor, bueno, estaba actuando dolosamente. Entonces Marco Aurelio, para evitar esa injusticia, le dio a aquel que sufría esa situación una defensa que llamó exceptio doli. ¿Eso qué es? Y es una cuestión meramente procesal. ¿Es un medio de extinción como soy la compensación? No. Era una defensa procesal, nada más. Con la evolución de los años y hasta llegar a Justiniano, año 490, 500 después de Cristo, las situaciones de esa exceptio doli, de esa compensación, se fueron ampliando. Se fueron ampliando de modo tal que los glosadores de la obra de Justiniano lo que decían era, bueno, la compensación opera
ipso iure. Ustedes dirán, bueno, ipso iure ya lo deben haber escuchado varias veces o lo deben haber leído en otros tantos textos. Ipso iure nosotros lo traducimos como de pleno derecho, ¿verdad? Bueno, esa traducción como de pleno derecho dio lugar a esa interpretación de decir, bueno, esto funciona en forma automática, sin necesidad de que aquel al que se lo reclama lo invoque, la compensación ha operado de forma automática. Esa fue una interpretación que se hizo de los textos de Justiniano. La otra interpretación, que es de un glosador, quizá el más conocido, un italiano, Bartolo de Saxoferrato, lo que decía era, no, ipso iure significa que no es necesario que lo haga el juez. O sea, que si a alguien le reclaman una deuda, cuando el reclamante es a la vez deudor, puede oponer la compensación tanto en un proceso judicial como defensa, como fuera del proceso judicial, o sea, extrajudicialmente. Eso es lo que significa ipso iure. Que no es necesario recurrir al juez para que declare la compensación, sino que funciona fuera del proceso judicial. Entonces, acá la interpretación era otra, totalmente diferente. No era que funcionaba en forma automática, era necesario invocarla, pero se podía invocar fuera del proceso y dentro del proceso. Bueno, esta interpretación de Bartolo, de Saxoferrato, esta que yo les estoy contando, ipso iure debe leerse como que puede invocarse tanto en el proceso como extrajudicialmente, es la que termina venciendo y que refleja la reforma de nuestro Código Civil y Comercial a partir de los artículos 921 en adelante. O sea, bueno, más que nada en el 924, porque fíjense que dice, una vez opuesta, la compensación legal produce sus efectos a partir de en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas. O sea, una vez opuesta, léanlo como que hay que oponerlo. Pues si no se opone, no funciona la compensación legal. Hay que oponer la compensación legal, a diferencia de lo que pasaba en el Código de Vélez, que era automática por el 818, el 924 requiere que aquel que le reclaman una deuda, siendo que su reclamante es a la vez deudor del mismo, bueno, entonces tiene que oponer la compensación. Y fíjense que a continuación dice, funciona cuando a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas, no como decía el 818, a partir de que ambas comenzaron a coexistir, sino a partir de que coexisten en condiciones de ser compensadas. Y fíjense la aclaración que hace a continuación el 924, que es otro de los problemas que a mí me llevó un día entero de estudio tratar de entenderlo. Aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. Bueno, cuando yo leí, aunque el crédito no sea líquido, dije, ¿cómo es esto? Si no se sabe cuánto es, ¿cómo va a compensar si no sabe cuánto es? Y no lograba entenderlo, pero me llevó, bueno, soy un poco lento también, tengo que reconocerlo, pero me llevó un rato largo tratar de entender, lograr entender por qué no se exige el requisito de la liquidez y la certidumbre. Bueno, ahora vamos a eso. Pero antes déjenme terminar con que la compensación no tiene que ser invocada. En el Código de Vélez, Vélez siguió el Código francés. El Código francés originalmente, en el artículo 1290, siguió la tesis de Potier, diciendo, bueno, esto funciona de manera automática, opera de pleno derecho, toda aquella cuestión de que les conté recién de Bartolo de Saxoferrato y, bueno, y esa historia. Pero decían, ¿cómo es esto? A mí me obligan a compensar directamente. En realidad, incluso generaba un problema. Cuando un crédito, por ejemplo, era objeto de un embargo, y si había funcionado la compensación, no podía ser embargado. El tercero acreedor embargante resultaba burlado. Bueno, generaba una serie de problemas. Entonces,
se ha ido hacia el otro extremo, hacia la necesidad de que sea invocada. La otra cuestión de que un crédito sea cierto y sea líquido, que ahora ya no se exige. Si el sistema era la compensación automática en el código de Vélez, era lógico que el crédito fuera cierto y líquido. O sea, si el crédito no estaba aprobado o reconocido, o declarado reconocido por sentencia judicial, no podía oponerse a la compensación. Y esto siempre estamos hablando de procesos sumarios u ordinarios, porque en el Ejecutivo, en los procesos ejecutivos, únicamente se puede oponer la compensación documentada. Únicamente en esos casos la situación es diferente. Se requiere, por acá tengo anotado el artículo, o sea, se requiere que esté documentado y además que sea líquido el crédito, porque eso lo exige el Código Procesal Civil. Acá tengo anotado en el 542, inciso séptimo del Código de Procedimientos. Pero bueno, ¿cuándo un crédito es cierto? Bueno, un crédito es cierto cuando no está controvertido. Puede ser cierto porque ha sido reconocido, en cuyo caso yo creo que estaba en el 730 y pico, 33, ¿está el reconocimiento? Sí, reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. O sea, el crédito reconocido es un crédito cierto. El crédito declarado judicialmente es cierto. Pero también puede ser que el crédito sea impugnado por el acreedor. Bueno, en definitiva, va a resolver siempre el juez. Si es impugnado extrajudicialmente o si es impugnado judicialmente, siempre va a terminar resolviendo el juez si el crédito es cierto o no es cierto. Y con respecto a la liquidez, la cuestión es que no hay posibilidad ninguna de compensar si no se sabe cuánto se está compensando. Si la compensación extingue la deuda hasta el monto de la menor, tenemos que saber cuál es la menor y cuál es la mayor, si no es imposible compensar, ¿verdad? Digamos que son premisas básicas y no es posible despejarlas o averiguarlas mediante ninguna fórmula que no sea saber de mano cuál es. Pero lo que pasa es que esa certidumbre sobre el crédito o el monto de la liquidez puede obtenerse más adelante. Pero en el momento en que se haga la liquidación y las partes, el juez dicta sentencia y establezca que el crédito es cierto, y se haga la liquidación, y después de las impugnaciones se determine cuánto es, ahí la compensación va a ser retroactiva al momento en que ambos créditos comenzaron a coexistir. O sea, para ponerlo en palabras más simples, vamos a trazar una línea de tiempo. Hace 6 meses, Pedro tenía un crédito contra Juan, y líquido, 1.000 pesos, pongámosle. Y Juan tenía un crédito contra Pedro y líquido. No se sabía cuánto era. Era el valor de una mercadería, si quieren darle el valor del arreglo de un bien, lo que fuera. No se sabía cuánto era. Hace 6 meses, dije, ¿verdad? Bueno, fueron evolucionando, y en algún momento quedó reconocido el crédito de Juan, y lo determinaron hoy. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que la compensación opera hoy? No. Hoy es posible hacer la cuenta, pero va a ser retroactiva y va a funcionar hace 6 meses atrás. Se van a dar por compensados los créditos hace 6 meses, cuando empezaron a coexistir. ¿Se entiende? Porque tengo... Este tema a veces es muy simple, y parece muy razonable poder explicarlo claramente, y sin embargo uno tiene miedo de que no se entienda. A mí, por lo menos, como les dije hace un rato, me costó mucho entenderlo. Decía que esto es en general, por supuesto. O sea, estamos hablando de lo que es la compensación legal en general. Hay supuestos, ya vamos a verlo, en los cuales todavía se exige que el crédito sea líquido. Por ejemplo, en el contrato de cuenta corriente bancaria. En el contrato de cuenta corriente bancaria expresamente se requiere que el crédito sea líquido para que pueda operar esa compensación.
sobre este requisito de la liquidez, yo cuando empecé a buscar en la doctrina lo que decía, por ejemplo, acá tengo anotado, ¿no? Calvo Costa dice que el requisito de libre disponibilidad presupone el de liquidez del crédito, y lo dice en su curso de Derecho de Obligaciones en la página 513 para los que tengan el libro de Carlos Calvo Costa. Yo creo que son dos cosas claramente diferentes. La libre disponibilidad es que un crédito no esté prendado, no esté embargado, no haya sido vendido. A eso se refiere. Puede haber créditos líquidos o ilíquidos que estén en esas condiciones. Es decir, yo la verdad es que no lo veo. Hablaba del excelente manual de obligaciones de Norma Silvestre, ella se limita a dar la noticia y no explica este tema de la liquidez, ¿no? Y Marcelo López Mesa ya es bastante más ingenioso que todos y dice, bueno, la homogeneidad, o sea, ese carácter de fungibles entre sí, involucra un segundo aspecto que es la liquidez de ambas prestaciones. No, yo creo que no. Yo creo que lo que la ley está diciendo es que se van a poder compensar cuando sean líquidos, pero van a ser retroactivos, aunque al momento en que comenzaron a coexistir uno fuera ilíquido o ambos fueran ilíquidos. Bueno, esto es lo que dicen López Mesa y Pizarro también lo dicen claramente. No hay compensación posible si no se sabe cuánto es cada deuda. Entonces, recién cuando se haga la liquidación, se va a poder hacer la operación y lo que va a funcionar es retroactivo al momento en que ambos coexistían, en vez de retrotraerse como era antes al momento de la liquidez. Y esto es muy importante para otro caso en particular, que es el tema de la quiebra, que por ahí estaba tratado también en el cronograma, estaba requerido como un punto particular en el cronograma. Bueno, lo que sucedía siempre en la quiebra, la mezcla de lo que era el 818 de nuestro Código Civil con el 130 de la ley de quiebras, era que la compensación tenía que operarse con anterioridad a la declaración de quiebra, porque si el crédito se liquidaba con posterioridad, bueno, en esos casos no podía haber compensación, y el acreedor de un crédito contra el fallido debía ir a verificar su crédito, por un lado, y esperar cobrar en moneda de quiebra, pero a la vez tenía que pagar el suyo cash, ¿no? Tenía que pagarlo en efectivo el suyo y sin poder compensar. Bueno, ahora no. Ahora, si los créditos coexisten antes de la quiebra, por más que se liquiden con posterioridad, se hacen retroactivos a un momento anterior en la quiebra, entonces opera igualmente la compensación. Y este detalle, que también es un detalle que discuten mucho los especialistas en derecho diferencial, cambia todo un instituto dentro del sistema del derecho concursal. Bueno, en el régimen actual también desaparecieron una serie de compensaciones automáticas que había y que tenían que ver, por ejemplo, con los frutos de un bien con respecto a la ocupación que hubiera, en los temas de posesión, o, por ejemplo, en los casos de resolución o de nulidad de los contratos, operaban también una suerte de compensación legal que no tenía en cuenta ni siquiera los montos. Bueno, eso ya no corre más. Les dije hace un rato que la cuenta corriente bancaria requiere que la compensación sea, que los créditos sean líquidos para que opere la compensación en la cuenta corriente bancaria. Es lo que exige el artículo 1430 y siguientes. En la colación de deudas en materia de sucesiones, bueno, ya van a llegar a sucesiones, el 2401 permite la compensación, también exige que el crédito sea líquido y se colaciona el exceso. Y bueno, más o menos esto es lo que hay de diferente. Con lo cual, hemos pasado del sistema francés como era antes del año 2016, porque yo creo que me olvidé de decirles, en el año 2016 el Código francés fue cambiado, sufrió una reforma muy importante el Código de Napoleón en el año 2016, y ya no tiene más el sistema de compensación que teníamos nosotros.
y ya adoptó el mismo sistema que tenemos actualmente. Entonces, de tener el sistema aquel de la compensación que exigía que sea líquido y que funcionara de forma automática, hemos pasado al sistema propio del código suizo de las obligaciones y del código alemán, donde la compensación no solamente es una simplificación, sino también es una garantía. No mencioné las deudas no compensables, están enumeradas en el artículo 930 del Código Civil y Comercial. Básicamente son las mismas, hay una pequeña diferencia por el lado de los alimentos que admite la compensación voluntaria de aquellos alimentos devengados y no cobrados, cuando las partes quieran hacer una, o sea, puedan hacer una compensación voluntaria. No admite la compensación legal. Bueno, básicamente esto es lo que tenía para contarles de compensación. Es un sistema entonces que ha cambiado radicalmente, que ha pasado de tener requisitos totalmente diferentes y de un sistema de simplificación a un sistema de garantía y simplificación. Bueno, nada más que eso es lo que tengo para decirles. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Yo quería, no tiene que ver con este tema puntual, pero ¿qué sería indexar una deuda? ¿Perdón? Indexar una deuda. A indexar una deuda. El índice es un galicismo, o sea, es una palabra francesa, se usa por índice. Indexar una deuda significa reajustarla en función de un índice. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, costo de vida. Eso significa indexar, actualizar, reajustar, repotenciar. Sería, por ejemplo, yo tengo una deuda de Son 1000 ahora y dentro de 3 años me lo ajustan a la inflación de ese momento. Podría ser un supuesto de indexación. La inflación, no sé, es un término muy genérico, la inflación. Los índices tienen alguna precisión más. O sea, índice es el índice de precios al consumidor costo de vida, que implica un promedio de la canasta familiar y de determinados consumos que tiene la población, y sobre eso se saca un índice de aumento de precios. Ese índice, supongamos lo que se dice, creo que ayer salió el del mes de mayo, fue 5,1 o algo por el estilo, ¿verdad? Si el índice de 5,1, por ejemplo, y la deuda se ajustara por inflación, si vos, Mariano, debías 100, vas a deber 105,10. Eso es una indexación de acuerdo a precios del consumidor. Pero no es necesariamente así tan genéricamente como lo planteaste vos, porque puede haber contratos que se indexen o se repotencien o se actualicen o se reajusten cada uno por su propio índice. Por ejemplo, hay un índice de la construcción, hay un índice de precios mayoristas, hay un índice de cada uno de los rubros en los cuales puede haber aumento de precios. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, es el índice que podrá utilizarse. Si vos al costo de la construcción lo indexás por costo de vida, y probablemente en algún caso las cosas sean más caras y en otros más baratas que lo que la realidad del costo de la construcción indica. Son variables diferentes. Por eso es que no se dice la inflación. La inflación es algo muy genérico. Es lo que está prohibido, Mariano, por los artículos 7 y 10 de la 23.928, que están, como ustedes se darán cuenta, en franco retiro, ¿no? Prácticamente no están funcionando, porque yo pregunto, ¿cuál es la deuda que no se actualiza? Todas en general se están actualizando. ¿Es la ley de convertibilidad? No. ¿Sí? Es la ley de convertibilidad modificada por la 25.561, que fue la ley de emergencia del año 2003, y que mantuvo los artículos 7 y 10 de la 23.928, o sea, el nominalismo que incluía eso, pero bueno, con una inflación diferente, ¿no? Se había prohibido bueno, usted en la primera clase de esta segunda parte, en dinerarias, habló varios casos, digo, De indexación. De indexación. Sí, sí. Y sí, pero mire, los daños y perjuicios, los valores se fijan al valor del momento de la sentencia o de la pericia, con independencia del momento en que se haya causado el daño.
o sea, lo más cerca a la fecha de la reparación. Los alimentos se actualizan por índice RIPTE o por precios al consumidor, las cuotas alimentarias, o directamente se fijan en un porcentaje del ingreso del alimentante, con lo cual a medida que sube el ingreso del alimentante, sube la prestación alimentaria. Y así cada uno de los créditos, por ejemplo, los alquileres. Si hay una prohibición de indexar, entonces los alquileres escalonados son una suerte de indexación oculta. Y los alquileres escalonados vienen desde hace bastante tiempo, y ahora el problema que tenemos es que la ley, al ser muy estricta, o no, depende de la opinión de cada uno, respecto de cuál es la forma de actualizar un monto del alquiler, tiene que ser modificada porque ha retraído totalmente el mercado inmobiliario en lo que hace los alquileres. Entonces, la verdad es que todo se indexa porque si no, no se soportaría. Ninguno puede hacer un contrato a largo plazo soportando los índices de inflación. Y hay un tema también, el tema de bueno, el crédito bancario, ustedes, ¿qué se aplica siempre? ¿La tasa de provincia, la activa o la pasiva? ¿Para qué? Claro, hay que ver para qué. No. ¿Para qué? Depende, por ejemplo, en materia de intereses moratorios, cuando las partes no tienen nada pactado, la Suprema Corte de la provincia aplica tasa pasiva. Yo creo que el defecto que tiene, primero creo que es una decisión política de la Suprema Corte y que tiene que ver con que el principal dañador y por lo tanto el principal deudor de reparaciones de daños y perjuicios a los ciudadanos es el mismo Estado provincial. Entonces a raíz de eso es que pone la tasa más barata. En segundo lugar, creo que es un defecto que se viene trayendo desde 1991, o sea, desde que comenzó el plan de convertibilidad, por un fallo de la Corte viejo que se llama IPF con provincia de Corrientes. En el considerando 36 hizo una elucubración política, jurídica, que era incorrecta, pero para justificar la política económica vigente en aquel momento. Ahora, ya a esta altura no se justifica que se siga adelante con eso. Y por separado hay diferentes cámaras departamentales que mantienen tasas de interés activa, que es un poco más compatible, porque se imagina que con una inflación proyectada del 60 o 70% anual, y un juicio de daños y perjuicios que dura entre por lo menos 1 y 2 años. Bueno, cuando inician el juicio a cuando lo terminan, la compañía de seguros se ahorra el 180% o 170% del valor que le están reclamando. Entonces, sobre todo cuando le ponen tasa pasiva. Ahora, si tienen que litigar a tasa activa, les conviene pagar, les conviene arreglar. Eso le pasa a casi todos los deudores que son institucionales, por decirlo de alguna manera. Deudor institucional, por ejemplo, en ARBA, el tema de la compensación no existe, porque yo debo, tengo ingresos brutos, una pila de plata que me van manoteando todo movimiento que hago, hasta hay doble imposición, me parece en algunos casos. Luego depositas en el banco, transferís a tu cuenta y también sacan de ahí. Y a su vez debo inmobiliario. De acá no los puedes compensar, ¿no? Tenés que tener una serie de requisitos que tenés que tener intachable. Bueno, claro, ahí está casualmente lo que dice el código en ese artículo que yo les mencioné, 900, ¿cuánto era? Sí, era 24 horas nomás. No, 930. Ah, 30. Fíjense que las Sí, deudas, sí. el inciso E, las deudas y créditos entre los particulares y el Estado provincial no son compensables. Las deudas de los particulares provienen del remate de los bienes pertenecientes a la nación, cuando provienen de remates de bienes pertenecientes a la nación o a la provincia. Contribuciones directas o indirectas de otros pagos que deben efectuarse en las aduanas como derecho de almacenaje. Cuando las deudas y créditos pertenecen a distintos ministerios o departamentos, ahí tampoco son compensables, o los créditos de los particulares se hayan comprendidos en la consolidación de acreencias contra el Estado dispuesta por la ley. Estas serían las leyes de consolidación que ha habido unas cuantas en nuestro país. Sí, sí. Así que, sí. Y en general, esto no es, le aclaro para mal de muchos consuelos de tontos, ¿no? Es una norma que tienen casi todas las legislaciones respecto de lo que son la compensación de créditos entre los particulares y el Estado. Bueno,
sobre compensación, sobre algún tema que quieran preguntar, con todo gusto estoy a disposición de ustedes. Así como Mariano preguntó sobre indexación, si quieren hablar de algún otro tema, con todo gusto. Yo llegué 3 minutos tarde y usted ya había empezado, que estaba hablando del código viejo, de la historia, no me acuerdo si era para ver alguna cosa que sigue caminando y otra que no. No, claro, más que nada era porque yo lo que les decía era que no suelo hacer referencia a cómo era el Código Civil, sino cuando es necesario para entender los cambios que ha habido. Y en este caso, en el caso de la compensación, concurren 2 o 3 circunstancias. Primero, que había un cambio muy importante, un cambio de naturaleza de la compensación, que de ser un método de simplificación pasó a ser también una garantía. Por lo tanto, un cambio de sistema. De tener el sistema francés anterior, tenemos el sistema del código alemán y del código suizo. Con eso se eliminan algunos requisitos. Y este cambio, lo que no aparece, es suficientemente sedimentado, porque casi todos los textos o lo tratan nada más que dando la noticia o no lo analizan. Yo mencioné a los textos que lo analizan con profundidad, que fundamentalmente son Pizarro y Vallespinos y Marcelo López Mesa, pero también hay un muy buen artículo de Federico Sola, un trabajo de Federico Sola también excelente, y de Aldo Azar. Pero en el resto no van a encontrar nada, y para los que estudien por los códigos anteriores, por libros viejos, bueno, se van a encontrar con el problema de que es muy distinto, entonces pueden llegar a tener alguna dificultad con eso. Por eso es que quise hacer una clase aparte, por eso es que le hago la comparación entre cómo es en un caso y cómo es en otro. Por eso es que me preocupé en destacar que no importa que al momento en que comenzaron a coexistir no eran líquidos, una vez liquidados y tenidos por cierto, la compensación se retrotrae al momento en que comenzaron a coexistir. Todo eso me llevó a hacer la comparación entre cómo era antes y cómo es ahora, Carlos. Sí, gracias. Pero yo tengo que cada tanto lo miro. El código ¿Qué es viejo. ese? El código viejo, claro. El código del año 55, antes que naciera. No Sí, sé cómo bueno, a ese le falta la reforma de la 17711, entonces. Claro, sí, estaba ahí. Le falta esa reforma. Lindo para este color en la biblioteca. Sí. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, si no quieren hablar de ningún otro tema, yo estoy a disposición. Profe, yo quería hacer otra pregunta, ¿puedo? Dale, Mariano, dale. Si puedo, vamos a ver si puedo contestarla. Supongamos que hay un deudor y un acreedor. Se hace el juicio y el acreedor consigue una sentencia a favor de que el deudor le tiene que pagar cierta suma de dinero. Pero el deudor no tiene ningún tipo de bien, ni ingresos declarados, nada. Esa sentencia queda vigente y en el momento de que mejore su fortuna podría llegar a cobrarla aunque pase cierto tiempo. Bueno, sí, por supuesto que sí. Primero tiene la declaración judicial no es constitutiva de la relación, es meramente declarativa. O sea, la obligación existe con anterioridad. La constitución de la deuda es el nacimiento de la obligación. La justicia lo único que hace es declarar su existencia y ordenar el pago. Por supuesto que si no hay bienes de donde cobrarse y el deudor no paga, bueno, en esos casos se podrán tomar otras medidas cautelares, como una inhibición general de bienes, o cualquier otra medida que permita que que el deudor se vea compelido de alguna manera a intentar pagar o intentar hacer un arreglo. Desde que la sentencia está notificada y ha quedado firme, corre lo que se llama el curso de la prescripción liberatoria, que en este caso es para lo que se llama la actio iudicati, es decir, la ejecución de la sentencia. Esa sentencia puede ser ejecutada, pero para eso tiene que hacerse dentro de los 5 años ahora, que es el plazo de prescripción común, para que no prescriba. Si el acreedor pretende ejecutar esa sentencia después de transcurridos los 5 años desde que quedó firme la sentencia, es probable que el deudor le oponga la excepción de prescripción liberatoria.
No sé si con esto queda más o menos contestada tu pregunta, Mariano. Sí, antes eran 10, ¿no? No. Antes eran 10, claro, era el plazo general del 4023. Ahora son 5 años. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Palmela, con todo gusto, te escucho. El artículo 925, que habla sobre la fianza, ¿lo podría explicar? Bien. Fianza, el fiador. Sí, 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 lo tengo presente. Tengo un El fiador problemita con puede la última parte oponer, del artículo, no entiendo. el fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor le deba a él o al deudor principal. O sea, el fiador, el garante, el que firma para asegurar el contrato, no solo puede oponer las defensas que corresponden a su fiado, a aquel que está garantizando, sino las propias que tenga contra el acreedor. Supongamos, Mariano es tu acreedor, Pamela, yo porque los tengo en la pantalla, los tengo uno al lado del otro, pero suponete que Mariano Zanelli, que lo estoy viendo, es tu acreedor por 1.000 pesos. Y te financia esa deuda de 1.000 pesos y me pide a mí que yo salga de garantía. Entonces yo suscribo un documento siendo fiador tuyo de que vos vas a pagar estos 1.000 pesos. Yo soy fiador, vos sos deudora, Mariano es el acreedor. Si Mariano reclama, yo puedo poner la compensación que tengas vos contra él y la compensación que yo tenga por derecho propio contra él. ¿Está claro? ¿Lo entendiste, No. Pamela? No. Claro. No O sea, entendí. vos y yo Pero somos primero, dos personas. el fiador lo pondría yo deudora. Diferentes. Perdón, Pamela, ubicate de nuevo. A Mariano ver. es el acreedor. Vos sos Sí. la deudora. Le debes Sí. 1.000 pesos. Mariano, para financiarte los 1.000 pesos, te pide que yo sea garantía. Yo firmo como garantía tuya. Entonces está constituida así la relación. Mariano acreedor, vos deudora, yo fiador. ¿Está claro? Sí. Bien. Mariano, como vos no pagás, ni yo tampoco, Mariano reclama, hace juicio. Entonces, cuando me demande a mí, yo puedo decir, yo pongo la compensación por lo que Pamela tenga contra vos. O sea, Pamela vos deberías ser acreedora de Mariano en parte para que yo pudiera poner una compensación en tu nombre. Y además, si yo soy acreedor de él, también puedo poner la mía. Eso es lo que dice el 925. El fiador puede poner la compensación de lo que el acreedor le deba a él, al fiador, o al deudor principal, que sos vos. ¿Está claro? Sí. Bien. A continuación dice, pero o sea, vos, el deudor principal, no puede oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador. O sea, yo puedo poner tus defensas y las mías, vos únicamente las tuyas, las mías no las podés hacer jugar. Ya entendí, ahora sí. Gracias. Bárbaro. No, de nada. Profe, Bueno. yo tengo otra pregunta Sí. que tiene que ver con la renuncia a los derechos, al derecho cuando se habla de remisión también. Porque hay una parte de la doctrina que como la renuncia puede ser onerosa o gratuita, como que la doctrina cuando es gratuita dice, bueno, pues es un acto unilateral o bilateral. No entiendo la justificación de los que dicen que es un acto jurídico unilateral, porque, o sea, es como que nombra lo que es el artículo 946 como irrevocabilidad, que requiere el acuerdo de la otra parte, entonces es como que me marea y no entiendo por qué. O sea, la justificación, más que nada. La aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la extinción del derecho. Eso es lo que dice el 1046. El 946, perdón. La renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros. Claro, requiere el compromiso o la aceptación del otro. Pero para mí, bueno, yo te voy a dar, la verdad es que no lo tengo presente el tema que me estás preguntando, pero vamos a tratar de sacar alguna conclusión entre todos. Perdón, ¿a quién le estoy contestando? A mí, Melissa. Ah, Melissa. Para mí la renuncia es un acto unilateral. Primero porque es una manifestación de voluntad por la cual el titular de un derecho abandona ese derecho
y se lo hace saber a aquella persona a la cual le podría haber reclamado en función de ese derecho. Entonces es un acto absolutamente unilateral. La aceptación lo único que lo hace es perfecta. Y a tal punto que una vez enviada a aquel que lo beneficia, solo puede ser retractada, de acuerdo a lo que dice acá, mientras no haya sido aceptada. Pero a partir de que operó esa aceptación, no es posible retractarla. Entonces, ¿me basta con el acto unilateral para renunciar? Sí, obviamente, la manifestación de la aceptación, como debes haber visto por ahí, calculo yo, no recuerdo bien, pero calculo que puede ser expresa o tácita. Entonces, una aceptación tácita de la renuncia igualmente no da derecho a retractarla. A mi modo de ver, podemos buscarlo. Si me das un segundo, busco en los textos a ver qué tengo. Un segundo, por favor, Melissa. Sí, está bien, profe. Bueno, por ejemplo, Pizarro dice que para él es un acto jurídico unilateral, como te decía yo, Melissa. Dice, conforme a otra opinión que compartimos, tanto en el Código anterior como en el nuevo Código Civil y Comercial, la renuncia gratuita es un acto jurídico unilateral que solo requiere para lograr su eficacia de la voluntad del acreedor. O sea, es un acto con eficacia jurídica pendiente, diríamos. Bueno, en apoyo de estas ideas se afirma, la aceptación señalada en el 868 del Código anterior y en el 946, que es lo que vimos recién, no hace a la existencia misma de la renuncia, que opera por la sola voluntad del acreedor, sino a su irrevocabilidad. Ella solo tiene virtualidad propia para impedir la retractación, dejando fijados de manera irreversible los efectos del acto abdicativo. La renuncia produce efectos por la sola voluntad del acreedor mientras no sea retractada. En otras palabras, el efecto extintivo de la obligación opera unilateralmente, por la sola voluntad del acreedor. Sin embargo, solo adquiere eficacia plena cuando el deudor acepta. Esto explica que pueda ser retractada por el acreedor mientras no haya sido aceptada, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Segundo, el acreedor puede abstenerse por su sola voluntad de reclamar el pago de la deuda, posibilitando de tal modo que la deuda prescriba, lo cual constituye una forma tácita de renuncia de carácter netamente unilateral. El artículo 947 dispone que la renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros. Bueno, se sigue así la solución normativa del 875. Bueno, repárese que el 946, al igual que el 875, hace referencia a una renuncia ya consumada. No se trata de una mera oferta de renunciar, sino de un acto pleno completo en cuanto tal. Bueno, me parece que con esto más o menos Melissa está contestado lo de que es un acto jurídico unilateral. Por lo menos era el recuerdo que yo tenía y por lo visto no le erré por tanto. Ahora, hay quienes dicen que es un acto jurídico unilateral. Por ejemplo, Federico Sola, eso sí me acuerdo. Bilateral, que para él la renuncia era un acto jurídico bilateral porque para él la aceptación hacia la esencia misma de la renuncia. Yo coincido con lo que dice Pizarro. Para mí es un acto pendiente de eficacia, nada más, pero es un acto, o sea, cuya eficacia está pendiente por la aceptación, pero mientras no sea retractada, tiene efectos. Claro, a mí lo que me había confundido es el fundamento, porque cuando vi que era bilateral y que citaba los artículos, como que le encontré un sentido que necesitaba la aceptación y por qué decía que era bilateral. Y después cuando decía que era unilateral, fue como que me confundió bastante que remite a esos artículos y todo eso. Pero me quedó claro ahora, muchas gracias. Bueno, ¿vos tenés Pizarro para estudiar, Melissa? Sí, tengo Pizarro. Bueno, ahí debe estar, ¿no? Porque yo lo que te estoy leyendo es del tratado. Vos, si tenés el manual, debe estar lo tengo. Muchas gracias. Perfecto. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra cosa, chicos? Yo tenía una consulta. Federico, dale. Sí.
No me quedó claro la diferencia entre la cesión impropia pro soluto y pro solvendo. Ah, mira, Me quedó ahí como... cesión pro soluto y pro solvendo. Me tengo que acordar cuál es cuál. Hay sí, a una, mí me hay resultó una, confuso. hay una en la cual el tema es así. Cesión, vamos a suponer que yo tengo un crédito contra Carlos, que lo tengo acá en la pantalla. Contra Carlos, ¿no? Y tengo una deuda con vos. Entonces yo te cedo el crédito que tengo contra Carlos en pago. Hay dos posibilidades. Vos lo tomás y la obligación se extinguió en el momento que vos aceptás la cesión, con independencia de que el día de mañana le puedas cobrar o no a Carlos. No me acuerdo cuál de las dos es, me tengo que fijar. Creo Pero que esa es pro soluto. pro soluto. Me parece que Y sí. la otra es, vos lo tomás a condición de que la obligación se extinga en el momento que Carlos te pague. Sí, es así. Entonces, en un caso, vos te haces cargo, corres el riesgo de que del crédito. Tomás a tu cargo el riesgo del crédito. Yo te doy el pagaré que tengo contra Carlos, y si el día de mañana Carlos quiebra, no te paga más, no tiene un sope, lo que fuera, un problema tuyo, la obligación que yo tenía con vos, la extinguí dándote el pagaré. Esa es una que vos me decís, Federico, que es prosoluto. La prosolvendo entonces sería, vos tomás el pagaré de Carlos, pero decís, sí, yo te voy a dar por extinguida tu obligación el día que Carlos gatille, el día que ponga la guita arriba de la mesa, yo ahí te doy por extinguida tu obligación. Esa sería la prosolvendo. ¿Sabés dónde se usa mucho, Federico, eso? En derecho societario. En derecho societario, cuando se forma una sociedad, están los aportes de cada socio. Y los aportes de cada socio no siempre son en efectivo. Muchas veces son créditos, otras veces son derechos que se tienen. Entonces, los créditos pueden tomarse en forma o prosoluto o prosolvendo. Se utiliza tanto en cesión de créditos como en materia de circulación de títulos, así, ¿cómo se llama? Títulos, iba a decir títulos circulatorios, pero es una redundancia. Título público. Título público. Los títulos, no, estos que están en el 1700 y pico, no me acuerdo cómo se llaman, para que ya les digo. Denme un segundo. Son supuestos de títulos valores, circulación de títulos valores. Ahí se utiliza mucho la diferencia entre cesión prosoluto y cesión prosolvente. Sabés que este tema, además, Federico, lo vas a volver a ver en contratos, porque, como bien habrás analizado, la cesión de créditos es un contrato. Entonces vas a volver a verlo con bastante detenimiento. Ahí no solo vas a ver cesión de crédito y cesión de la posición contractual y toda esa historia, sino lo que vas a ver en varios contratos es cómo funciona la llamada cesión de créditos en garantía, que es quizá también una de las formas más comunes que se utilizan en los negocios bancarios, en los negocios financieros. Por ejemplo, todo lo que es securitización y toda esa historia es parte de los cesión de créditos en garantía. ¿La cesión siempre se hace por escritura pública? No, no necesariamente. No, en primer lugar, los casos de escritura pública están descritos y señalados por la ley, en los que se requiere escritura pública. La cesión de derechos litigiosos se hace por escritura pública o por acta judicial. Pero la cesión de un crédito hasta puede hacerse por simple endoso o por la entrega misma del instrumento, como por ejemplo la entrega de un pagaré cuyo beneficiario está en blanco. Entonces, en esos casos no es necesario la escritura pública. Se hace sí cesión de créditos, se hace por escritura pública la cesión de créditos que exige para su constitución escritura pública. La cesión de derechos, por ejemplo, sobre un inmueble. ¿Por qué? Porque los derechos reales sobre inmuebles se transmiten por escritura pública. Entonces, llámese cesión, llámese venta, llámese usufructo, lo que fuera, se hace por escritura pública. Para alegría de los escribanos. Bueno. ¿Qué otra cosa? Y le comento una cosa, al pasar un tema del Banco Central, perfecto, me dicen, designo escribano.
así hacemos la sesión. Bueno, bárbaro, voy a la escribanía acá, me manda un mail ayer y dice, no, el escribano tiene que estar en Capital. Está bien, conseguí un escribano de otra jurisdicción, claro, yo pensé que era, pero no, todo se maneja en Buenos Aires. Y parece. Bueno, Doctor, le cuéntenme. hago una consulta que no tiene que ver, o sea, que tiene que ver con Bueno, la Teresa, materia. la escucho, pero no la veo. Ah, perdón. No la veo, Teresa. Ahí estoy. Acá. Ahora sí la veo, Teresa. Bueno, la escucho, dígame, Teresa. Bien, la fecha de examen es el 27, el lunes 27. No la tengo presente, pero puede ser. Sí, y esa fecha creo que es asueto por el día del estatal. ¿Afecta la fecha del examen o no? No, ¿habrá clases o no? No tengo la menor idea, porque las fechas no las fijamos nosotros, las fechas las fija el Consejo Académico. Bueno. Entonces nosotros ni siquiera podemos saber por qué razón fijaron esa fecha. Directamente a nosotros no lo comunican y armamos el cronograma en función de las aulas disponibles en ese momento. Bueno, No, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Si hay que postergarla, se les va a avisar, chicos. Bien, perfecto. Bueno, era No esa. creo que se postergue, yo creo que ellos deben tenerlo presente. ¿Por qué es un feriado? ¿Es el día del estatal? Sí, del empleado estatal. Ajá. ¿Y eso abarcaría también la Universidad Nacional de Mar del Plata? Eso es la duda que yo tengo, pero escuela Yo también. secundaria tengo entendido que sí, por eso. En un colegio secundario nacional seguramente. Público, sí. Claro, nacional sí, seguramente. Bueno. Qué bueno, veremos entonces por las dudas si hay algún cambio. Sí, falta poquito ya para el examen, ¿no? Hoy es 15, faltan 12 días. Bueno, otra cosa que les comento a todos los que están acá es que no sé si hay gente acá del plan 88, pero si hubiera gente, vos, Alicia, sos del plan 88, bueno, nosotros les ofrecimos, más allá de que ustedes puedan cursar la parte de responsabilidad en el curso de daños, cuyo titular es el doctor Brum, yo casualmente mañana tengo que dar la clase en el curso de daños. Les ofrecimos que si querían clases particulares de repaso, se juntaran un grupo y que en ese caso nosotros le dábamos clases sobre los temas que tienen el plan 88 y que no tienen los del plan 2018. Pero bueno, no hemos tenido ningún pedido, Alicia. Entonces, no, está muteada, no la escucho. Que la cursé de oyente en verano, a Daños. Ajá, bien. Bueno. O sea que tengo una idea. Pero para aprobar el examen hace falta algo más que una idea. Hace falta saber la materia. Bueno, yo lo único que quería informarles a los del plan 88 que estuvieran es que nosotros estábamos pendientes de que alguien pidiera que se juntaran algunos alumnos y pidieran una clase especial si consideraban que la necesitaban para los temas que no veían acá. La mayor parte de los estudiantes son del plan 2018, van a dar teoría general de las obligaciones nada más, pero ustedes van a dar teoría general y responsabilidad civil. O sea, si el examen tiene 6 preguntas, van a tener 3 de teoría general y 3 de responsabilidad civil. Ojo, como idea aproximada, después no me vengan a protestar si son 4 de responsabilidad civil y 2 de teoría o al revés. No sé, no garantizo nada cómo van a ser, porque las preguntas las hacen los encargados de cada comisión. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no sé si los vuelvo a ver, algunos los que estén... No hay gente cursando años porque después que aprueban obligaciones creo que la cursan, ¿no? Pero bueno, si no los veía mañana, pero calculo que ya no los voy a ver hasta el que termine el curso, así que les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien en este segundo parcial. Gracias. Y bueno, ya nos encontraremos seguramente. Gracias, Bueno, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.